Esta próxima historia explotó absolutamente en los foros de familia tóxica y límites emocionales de Reddit, atrayendo más de 503,000 votos a favor y más de 118,000 comentarios, porque los lectores dijeron que capturaba una de las realizaciones más perturbadoras que puede traer la edad adulta. A veces tu familia en realidad no quiere que seas feliz, te quieren disponible. Según la OP, toda la situación comenzó 3 días después de que vendiera su startup por $9,300,000, un momento que debería haber sido triunfal. En cambio, describió estar sentada sola en la isla de su cocina, viendo llegar felicitaciones de familiares que apenas se habían preocupado por ella durante los años en que se ahogaba en estrés. Y casi de inmediato comenzaron las solicitudes, suavemente al principio, un problema de efectivo temporal, un pago retrasado, un problema de renovación, cuentas médicas, preocupaciones fiscales. Lenguaje cuidadoso, diseñado para sonar emocional, mientras se avanza silenciosamente hacia el dinero. Pero según los lectores de Reddit, el momento en que esta historia cambió para siempre ocurrió cuando su esposo la miró y le dijo con calma: "Llámalos y diles que perdiste todo. No como venganza, no como crueldad, como prueba". Y honestamente Reddit perdió completamente la cabeza por lo que pasó después, porque en menos de una semana toda la familia del OP reveló algo aterrador. Su pánico no era por perderla, se trataba de perder el acceso a ella. Su hermana preguntó inmediatamente qué significaba esto para la ayuda financiera con la que había contado. Sus padres admitieron que ya habían estructurado préstamos, obligaciones y promesas en torno a dinero que nunca fue suyo. Y según los lectores de Reddit, la frase que destrozó emocionalmente a la gente fue esta: "Siempre has hablado de querer seguridad para todos". Porque de repente OP se dio cuenta de algo devastador. Su familia había transformado silenciosamente su éxito en infraestructura comunitaria. No una hija, no es una hermana, un plan de contingencia, un estabilizador financiero con emociones adjuntas. Y entonces la historia de alguna manera se volvió aún más brutal, porque OP imprimió 6 años de registros financieros y descubrió que había gastado una cantidad casi inimaginable rescatando silenciosamente a todos a su alrededor. Brechas en la matrícula, reparaciones del hogar, facturas médicas, deudas de tarjetas de crédito, déficits hipotecarios, fracasos empresariales, emergencias temporales que de alguna manera nunca terminaron. Y cuando finalmente hizo una pregunta devastadora: si realmente lo hubiera perdido todo, ¿alguno de ustedes me ayudaría? Nadie respondió. Esto es lo que escribió el OP. Mi nombre es Olivia Carter. Tengo 34 años. Y 3 días antes de que mi vida se dividiera claramente en un antes y un después, firmé los papeles que vendieron mi startup por $9,3 millones. Sobre el papel debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Debería haber sentido que era la vindicación por cada noche sin dormir, cada rechazo de inversores, cada ataque de pánico silencioso que ocultaba detrás de una presentación pulida, cada fiesta que me salté, cada relación que descuidé. Y cada año que pasé apostando por mí misma, mientras los demás se preguntaban cuándo finalmente me pondría seria y elegiría una vida más segura. Debería haberme sentido triunfante. En su lugar sentí algo más frío. Me senté en la isla de mi cocina, mirando mi teléfono, mientras las felicitaciones llegaban de personas que apenas se habían preocupado por mí durante los años en que me ahogaba en estrés. Los mensajes sonaban cálidos, pero conocía bien el ritmo. La celebración en mi familia tenía una manera de convertirse en expectativa. Las buenas noticias nunca eran solo mías por mucho tiempo.
Se convertían en propiedad comunal, luego en palanca, luego en obligación vestida de amor. Incluso antes de que alguien tuviera todos los detalles, empezaron a llegar peticiones en un lenguaje suave y cuidadoso. Un mensaje sugería un problema de efectivo a corto plazo. Otro mencionaba un pago retrasado que de repente se había vuelto urgente. Alguien sugirió que tal vez ahora era el momento perfecto para ayudar a la familia a finalmente respirar. Ni siquiera tenía que abrir todos ellos para saber hacia dónde se dirigían. Fue entonces cuando mi esposo me miró desde el otro lado de la habitación con una expresión calmada que no entendí completamente hasta más tarde. No me felicitó de nuevo, no me preguntó qué quería comprar ni a dónde deberíamos viajar. Dijo, llámales y diles que perdiste todo. Primero me reí porque la idea sonaba brutal, casi teatral. Pero no sonrió. Dijo, veamos quiénes son cuando no quede dinero por perseguir. Y porque alguna parte oculta de mí estaba cansada de seguir fingiendo no notar lo que siempre había sido cierto, lo escuché. Esa noche tomé mi teléfono y entré en una mentira tan simple que debería haber colapsado de inmediato. En cambio, expuso años de verdad en menos de una semana, en cuestión de días. Las personas a las que les había dedicado la mayor parte de mi vida adulta me mostraron exactamente lo que realmente había significado para ellas. No una hija, no una hermana, no alguien a quien amar cuando la vida se volvía difícil, solo la persona en la que confiaban para hacer desaparecer las cosas difíciles, con una transferencia bancaria y una conciencia culpable. Antes de decirte lo que él dijo y lo que pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es ahora para ti? ¿Dónde estás mirando desde y cómo está el clima allá? Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegará esta historia. La primera persona a la que llamé fue a mi hermana. Al principio no dije su nombre en voz alta porque incluso entonces, algún reflejo dentro de mí aún quería protegerla de la peor versión de ella misma. Esa es la extraña cosa de la programación familiar. Incluso cuando sabes de lo que alguien es capaz, alguna parte de ti sigue editando la realidad para preservar la imagen que desearías que fuera cierta. Estuve junto a la puerta de cristal que daba al patio, teléfono en mano, mirando mi propio reflejo por un segundo antes de marcar. Cuando contestó, su voz era ligera, alegre, sin defensas. Sonaba como alguien que esperaba noticias agradables, tal vez incluso rentables. Le dije que necesitaba hablar y que era serio. Su tono cambió al instante y por un breve segundo. Escuché lo que siempre había querido escuchar. Preocupación, preocupación real, o al menos una buena imitación de ella. Le dije que el acuerdo se había caído en las etapas finales, que lo que pensaba que aseguraría mi futuro se había convertido en un desastre que después de impuestos sanciones, consecuencias legales y costos de limpieza, no quedaba nada que valiera la pena mencionar. Dejé que el silencio se quedara después de decirlo. Quería darle espacio para acercarse a mí, para preguntar si estaba bien, para preguntar si debía venir, para preguntar cualquier cosa que sugiriera que existía como persona en ese momento, no como una categoría financiera. Ella soltó un suspiro. Ella dijo, «Oh Dios, Olivia, ¿hablas en serio?» Luego vino la pausa, una pausa larga y silenciosa, que habría sonado compasiva para cualquiera que no la conociera, pero yo conocía esa pausa. Significaba que estaba recalculando. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado de una manera tan sutil que años atrás la habría ignorado. Preguntó qué significaba esto para la ayuda de la que había prometido hablar. No ayuda para mí, ayuda de mi parte. No respondí. Así que ella llenó el silencio como lo hacen las personas con derecho cuando sienten resistencia. Comenzó a explicar lo estresantes que habían sido las cosas de su lado. Los pagos escolares estaban por vencer, las horas de su esposo se habían reducido, el costo de la renovación había superado con creces lo que esperaban.
Dijo que había contado con que mi venta finalmente daría a todos un respiro. A todos, no a mí, a todos. Luego me recordó todas las veces que siempre había estado allí, como si mi generosidad pasada hubiera creado una deuda permanente que debía a la familia para siempre. Sentí que la vieja culpa trataba de resurgir en mí solo por pura memoria muscular, pero algo era diferente esta vez. Tal vez porque sabía que era una prueba, tal vez porque escuchar su reacción ante mi ruina mientras revisaba sus propias necesidades hizo que el patrón fuera imposible de excusar. Le dije que no me quedaba nada. Ella guardó silencio de nuevo, pero ahora había frustración bajo el silencio. Luego dijo, no puedes estar completamente arruinada. Tiene que haber algo. Eres demasiado inteligente para perderlo todo. Sonó halagador en la superficie, pero no era fe en mí, era resistencia al inconveniente. No quería que yo estuviera bien, quería que aún fuera útil. Cuando repetí que no me quedaba nada más que dar su simpatía, se desplomó casi instantáneamente. Me dijo que debería haber sido más cuidadosa. Me dijo que esto era un mal momento porque la gente ya había hecho planes. La gente, planes, alrededor de dinero que nunca les había pertenecido. Al final de esa llamada, algo en mí dejó de buscar excusas. Me di cuenta de que había pasado años confundiendo proximidad con lealtad, historia con amor y dependencia con conexión emocional. La llamada duró menos de 10 minutos, pero reescribió décadas de mi comprensión en tiempo real. A la mañana siguiente llamé a mis padres. Mi esposo estaba sentado frente a mí en la mesa del comedor, con una taza en las manos, observándome de esa manera constante y molesta que me hacía sentir tanto protegida como expuesta. No quería que él tuviera razón sobre mi familia, porque si tenía razón significaba que había construido toda mi vida emocional alrededor de una mentira que había ayudado a mantener. De todos modos, marqué. Mi madre contestó primero cálida y familiar, usando el tono exacto que me había confortado desde la infancia. Me preguntó si había dormido, si me estaba cuidando, si finalmente había dejado de trabajar lo suficiente como para respirar después de la venta. Un segundo después, mi padre se unió a la llamada. Su voz era medida práctica controlada. Incluso ahora, décadas después de la adultez, esa voz aún podía hacer que parte de mí se sintiera como una niña de 12 años. Les dije lo que había ensayado. Dije que el trato se había caído de una manera que no había visto venir. Dije que la limpieza me había dejado destrozada. Dije que había estado demasiado avergonzada para contarle a alguien hasta ahora. Pero no había dinero. Los 9,3 millones de dólares de los que habían escuchado hablar podían no haber existido nunca. Durante unos segundos después de decirlo, nadie habló. Mi madre exhaló como si le hubiera sacado el aire de los pulmones. Mi padre preguntó qué exactamente había pasado. Sonaba afilado, pero aún no egoísta. Mi madre preguntó si estaba a salvo, si había problemas legales, si alguien venía detrás de mí. Casi odié lo rápido que ese pequeño fragmento de preocupación aflojó algo en mi pecho. Me hizo darme cuenta de cuán poco cuidado había entrenado para esperar. Luego vino el cambio. No lo suficientemente abrupto como para sonar malvado, solo lo suficientemente suave como para ser familiar. Mi padre preguntó qué significaba esto para los impuestos de la propiedad que había dicho que probablemente podría ayudar a cubrir después de la venta. Mi madre mencionó las facturas médicas que había asumido que cubriría una vez que las cosas se resolvieran. Luego mi padre reveló con el mismo tono con el que alguien podría hablar del clima que ya habían estructurado ciertas decisiones en torno a mi apoyo esperado. Había cofirmado parte de un préstamo de renovación relacionado con la familia de mi hermana, porque asumió que yo intervendría si los pagos se ponían difíciles.
Mi madre había tranquilizado a los familiares, asegurando que la familia estaría bien, porque finalmente yo estaba en una posición para llevar a todos a través de la mala racha. Les pregunté lentamente por qué se comprometían con otras personas, usando dinero que nunca fue suyo. Mi padre sonó ofendido por la misma pregunta. Dijo, eso es lo que hacen las familias cuando se confían entre sí. Dijo que siempre había hablado de querer seguridad para todos. Dijo que mi éxito había abierto puertas para toda la familia, me gustara o no. Esa frase impactó más que las demás, porque despojó toda la fachada. De repente, pude ver el patrón a través de mi vida con dolorosa claridad. El día que gané una beca y mi padre le dijo a los familiares medio bromeando y medio orgulloso que yo era el plan de jubilación de la familia. La vez que recibí mi primer bono real y mi madre con los ojos brillando dijo lo aliviada que estaba de que la vida finalmente podría volverse más fácil para todos nosotros. Los innumerables momentos en los que me elogiaban por ser generosa, madura, confiable, centrada solo para darme cuenta años después que cada cumplido tenía una función. No me amaban por lo que era, me recompensaban por lo útil que estaba dispuesta a ser. Cuando dije que no podía ayudarlos ni ahora ni después, ni con nada, su preocupación cambió de forma. La voz de mi madre se afinó con pánico. Dijo, pero ya se lo dijimos a la gente. Mi padre dijo, no puedes soltarnos esto después de que todos han planeado alrededor de ti. Planeado alrededor de mí como si fuera infraestructura, como si fuera ingreso, como si no fuera una persona que pudiera cansarse. Cambiar o colapsar. Esperé que uno de ellos volviera a preguntar cómo me estaba aguantando, si necesitaba algo, si quería compañía, si me sentía avergonzada, asustada o insensible. Nunca vino. En su lugar comenzaron a hablar sobre tiempos, obligaciones, reputación y qué alternativas podrían existir si realmente ya no podía proporcionar lo que esperaban. Colgué sintiéndome más fría que cuando hablé con mi hermana, porque algo sobre escucharlo de mis padres confirmó que esto nunca fue un defecto de una sola persona. Era un diseño familiar. Mi esposo dejó que el silencio se quedara un rato antes de preguntar en voz baja, ¿todavía crees que esto es amor? Miré la mesa, mis propias manos, la vida que había construido, mientras arrastraba a todos los demás detrás de mí. Y por primera vez respondí honestamente. Creo que es control con mejores modales. 2 días después pidieron reunirse en persona. Eso solo me dijo más de lo que pretendían porque nadie había necesitado urgentemente verme cuando pensaban que era exitosa. Nadie había insistido en cenar cuando el trato se cerró. Nadie había llegado con flores o orgullo o curiosidad por saber lo que había costado construir la empresa en primer lugar. Pero ahora que creían que el dinero se había ido, de repente necesitaban una conversación familiar cara a cara. Acepté. Pero fijé la reunión en mi casa, no en un café donde la preocupación pudiera ser representada en público, no en un restaurante donde todos pudieran esconderse detrás de los menús y la charla trivial. Mi casa, la que yo había pagado por su entrada sola, la que había usado para recibir sus cumpleaños, sus cenas festivas, sus conversaciones de crisis, sus semanas de recuperación y todas las reuniones en las que yo jugaba el papel de hija exitosa, hermana estable, proveedora confiable. Antes de que llegaran imprimí 6 años de registros financieros. Cada transferencia, cada cheque, cada pago de matrícula, cada préstamo de emergencia, cada reparación de coche, cada rescate de seguro, cada brecha de hipoteca, cada factura médica, que cubrí en silencio cada favor temporal, que se convirtió en permanente en el momento en que dije sí. Los extendí por la mesa del comedor primero, luego los reuní en carpetas. Volví a hacer el total porque pensé que había cometido un error la primera vez. No lo había hecho. El número era asombroso, pero el total ni siquiera fue lo que más me impactó. Fue la frecuencia, el ritmo de extracción.
Apenas había pasado unos meses en años sin que alguien necesitara algo urgente de mí. Su dependencia no era aleatoria. Estaba integrada en la estructura de nuestras relaciones. Cuando llegaron, mi esposo abrió la puerta y los dejó entrar sin ceremonias. Mi madre entró primero luciendo frágil, como si hubiera ensayado la pena en el camino. Mi padre parecía impaciente, listo para controlar la conversación. Mi hermana lucía tensa, como suelen estar las personas cuando están ansiosas y secretamente convencidas de que aún pueden dirigir el resultado. Nos sentamos en la sala de estar. No había bebidas, no había bocadillos, nada que suavizara la situación. Les pregunté directamente qué esperaban de mí si realmente lo había perdido todo. Mi madre dijo que la familia debía unirse en los tiempos difíciles. Mi padre dijo que todos tendrían que ajustarse, pero que debíamos pensar de manera práctica. Mi hermana dijo, con una voz que intentaba sonar razonable, que yo aún tenía más poder adquisitivo que el resto de ellos y probablemente me recuperaría más rápido. Así que lo inteligente era seguir contribuyendo donde pudiera. Recuerdo mirarla y sentir no indignación al principio, sino una claridad profunda y cansada. Incluso en mi supuesto colapso seguía siendo vista como la solución más disponible. Les pregunté si alguno de ellos había considerado ayudarme, un lugar donde pudiera respirar, tiempo para recuperarme, apoyo emocional sin una factura oculta dentro. Mi hermana parpadeó como si no entendiera la pregunta. Mi padre dijo que el apoyo emocional importaba, claro, pero los problemas de dinero eran reales. Mi madre comenzó a llorar, pero cada frase que dijo mientras lloraba volvía de alguna manera a las cuentas, los compromisos, las apariencias y los familiares, a quienes se les había dicho que no se preocuparan, porque yo me encargaría de todo. Fue entonces cuando puse las carpetas sobre la mesa. Al principio no entendieron lo que estaban mirando. Luego mi padre abrió la primera y vio página tras página de registros fechados, transferencia tras transferencia, año tras año, líneas de memorándum que explicaban la historia que siempre habían querido que olvidara. Emergencia dental, déficit de matrícula, reparación de la casa, atrasos de tarjeta de crédito, retroceso empresarial, rescate de arrendamiento, sobregiro navideño, apoyo silencioso, necesidad familiar. Mi madre dejó de llorar lo suficiente como para mirar fijamente. El rostro de mi hermana cambió primero tensándose de ira antes de que la vergüenza pudiera aterrizar por completo. Mi padre intentó recuperar el terreno diciendo, las familias no llevan cuentas. Le dije que no había llevado cuentas cuando creía que me amaban libremente. Comencé a llevar registros cuando me di cuenta de que el amor en esta familia solo era más fácil de acceder cuando lo financiaba. Mi voz permaneció tranquila, lo que los inquietó más de lo que lo habría hecho gritar. Les dije que los papeles no estaban allí para avergonzarlos, estaban allí para detener el truco más viejo de nuestra familia, el que consiste en reescribir la historia en el momento en que digo no. Por primera vez en años, cada dólar era visible, cada rescate nombrado, cada carga puesta de nuevo a la luz, donde nadie podría llamarlo generosidad, fluyendo naturalmente a través de una familia feliz. La habitación cambió después de eso, no porque alguien lo entendiera, sino porque la evidencia hizo que la negación fuera más costosa. Lo que siguió no fue una conversación, fue un colapso. Mi hermana fue la primera en volverse abiertamente agresiva. Empujó la carpeta como si le disgustara y dijo, solo que una persona amarga usa la ayuda pasada como arma para justificar abandonar a la familia. Dijo que estaba humillando a todos para evitar la responsabilidad. Mi padre intervino justo después de ella usando ese tono constante y razonable que siempre lo hacía sonar como si tuviera razón ante las personas que no lo conocían de cerca. Dijo que los registros no probaban nada excepto que yo había tenido la suerte de ayudar y que mantener documentación del apoyo familiar
era frío transaccional y una falta de respeto. Esa palabra transaccional casi me hizo reír, porque había definido cada interacción importante que habíamos tenido durante años. Le pregunté qué exactamente pensaba que había sido nuestra relación si no era transaccional. Era apoyo emocional cuando se burló de mi primer negocio y lo llamó un proyecto secundario glorificado. Era apoyo cuando le dijo a los familiares que mi esposo debería prepararse para la inestabilidad, porque mujeres como yo perseguían el ego en lugar de la seguridad. Era apoyo cuando mi madre me pidió que dejara mi propia cama de recuperación después de una cirugía, porque mi hermana necesitaba más ayuda con el cuidado infantil que yo necesitaba descansar. Cada pregunta que hice le quitaba otra capa a la actuación. Mi madre intentó recuperar el control llorando más fuerte. Dijo que estaba agotada, herida, que no estaba pensando claramente. Ella dijo que el dinero me había cambiado. Mi hermana lanzó que mi esposo me había llenado la cabeza de veneno y me había vuelto en contra de las personas que siempre habían estado allí. Mi esposo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su voz estaba tranquila, casi suave, lo que hizo que lo que dijo aterrizara aún más fuerte. Dijo que nadie me había vuelto en su contra. Simplemente había observado el patrón más claramente que yo porque me amaba, sin necesitar nada de mí. Dijo que había visto cómo cada éxito se convertía en propiedad de la familia, cómo cada festividad se transformaba en una discusión sobre financiamiento, cómo cada límite que intentaba poner se trataba como crueldad. Mi padre se levantó tan abruptamente que la mesa de café tembló, señaló a mi esposo y dijo: «Los forasteros no tienen derecho a definir a la familia». Mi esposo le sostuvo la mirada y respondió: «Entonces la familia debería haber actuado como familia antes de que yo tuviera que decir algo». El silencio después de eso fue lo suficientemente agudo como para cortar. Mi hermana cambió de táctica inmediatamente. Comenzó a llorar, luego a suplicar, luego a acusar. Dijo que estaba eligiendo a un hombre sobre la sangre. Dijo que a la gente en línea le encantaba hablar de los límites porque no entendían lo que era una familia real. Dijo que era cruel de mi parte castigar a todos durante un momento difícil. Le hice una pregunta: si realmente lo hubiera perdido todo, si hubiera llamado pidiendo mudarme quebrada y agotada, y sin poder ayudar a nadie, ¿me habría recibido sin resentimiento? No contestó. Su rostro me lo dijo todo antes de que su silencio lo hiciera. Así que respondí por ella. Le dije que no habría visto a una hermana en crisis. Habría visto un problema sin retorno de inversión. Eso impactó fuerte. Mi madre se veía atónita, mi padre parecía furioso, mi hermana parecía expuesta, y ese fue este es el momento exacto en el que les dije la verdad. Les dije que la venta se había cerrado, les dije que el dinero era real, les dije que no había perdido todo, había mentido porque necesitaba saber si el amor en esta familia podía sobrevivir a la eliminación del acceso financiero. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi madre parecía que podría desmayarse. La expresión de mi padre cambió 2 veces en 2 segundos. Primero indignación, luego cálculo. Mi hermana me miraba como si el suelo hubiera desaparecido bajo ella. Les dije que esto no había sido una broma, había sido una prueba y ellos la habían fallado casi inmediatamente. Les dije que necesitaba saber quién seguiría viéndome como humana cuando ya no tuviera nada conveniente para ofrecer. Necesitaba saber si la hija a la que elogiaban y la hermana en la que se apoyaban existían realmente aparte de mi utilidad. Ahora lo sabía. Mi padre llamó la prueba manipulativa. Mi madre dijo que me había pasado de la raya. Mi hermana exigió saber cómo podía hacer algo tan cruel a las personas que me amaban. Fue entonces cuando dije que la mentira no era la parte más cruel. La parte más cruel era lo rápido que convirtieron mi ruina imaginada en un inconveniente para ellos mismos. Les dije que ya no habría más rescates automáticos ni más pagos de emergencia.
ni más presiones suaves disfrazadas de deber familiar. Les dije que la ayuda continua terminaba ahora. Cada transferencia mensual, cada colchón silencioso, cada plan de respaldo que habían construido alrededor de mi trabajo y mi dinero se había acabado. Fue entonces cuando el pánico rompió a través de su ira. Comenzaron a hablar todos a la vez, pero el pánico suena diferente a la preocupación. Es crudo, menos pulido, más revelador. Y en esos minutos caóticos, escuché la verdad más claramente que nunca antes en los años pasados. No se fueron con gracia porque la gracia pertenece a las personas capaces de reflexión, y la reflexión era lo único que ninguno de ellos parecía estar dispuesto a arriesgar. En lugar de eso, pasaron por cada táctica que me había mantenido en su lugar durante años. Mi madre lloró tan fuerte que todo su cuerpo tembló y dijo que el estrés así destruiría su salud. Mi padre intentó la autoridad diciéndome que ninguna hija decente avergonzaba a su familia por sentimientos heridos y malentendidos. Mi hermana fue más baja que cualquiera de ellos. Dijo que esperaba que mi dinero me mantuviera caliente cuando ya no tuviera asistía a nadie. Dijo que el éxito me había hecho arrogante, dura y egoísta. Luego, cometió el error que mató lo que quedaba de suavidad en mí. Sacó a sus hijos. Dijo que si dejaba de ayudar sus vidas sufrirían, y si perdían estabilidad esa sangre estaría en mis manos. Usó a sus propios hijos como palanca, como colateral emocional en una negociación que aún pensaba que podría ganar. La antigua yo se habría doblado justo allí. La antigua yo habría corrido a separar a los niños inocentes de las consecuencias adultas, y habría terminado pagando la cuenta de todos modos. Pero una vez que la estructura se hace visible, no se puede dejar de verla. Le dije que sus hijos no eran rehenes y que no permitiría que usara la maternidad como escudo para el derecho de exigir. Les dije a mis padres que su pánico no tenía nada que ver con perderme emocionalmente. Tenía todo que ver con perder el acceso a la persona que hacía que sus decisiones fueran menos costosas. Les dije a los tres que había pasado años confundiendo la culpa con la lealtad, el rescate con el amor, la utilidad con la identidad. Eso terminó hoy. Mi esposo caminó hacia la puerta principal y la abrió. El gesto fue pequeño, casi educado, pero cambió la habitación por completo. Una salida, un límite, un rechazo físico a dejar que el viejo ciclo continuara. Mi padre miró esa puerta abierta y entendió tal vez por primera vez que esto no era una escena emocional más que podía esperar hasta que yo suavizara. Era estructural final a menos que algo fundamental cambiara. Hizo un último intento por recuperar el control. Dijo que si quería distancia estaba bien, pero que los activos y las obligaciones familiares tendrían que ser revisados porque las cosas eran más complicadas de lo que yo entendía. Pensó que el lenguaje legal me asustaría y me devolvería a la obediencia. No lo hizo. Le recordé que muchos de los activos de los que estaban preocupados solo se habían mantenido estables gracias al dinero que yo había proporcionado. La propiedad en renovación, el problema fiscal que había cubierto en silencio 2 veces antes. Los ciclos de deuda ocultos dentro de frases educadas como déficit y periodo puente. Le dije que si quería discutir papeles, responsabilidades y registros, yo estaba completamente preparada. Mi equipo financiero ya había comenzado a revisar cada acuerdo escrito, cada transferencia etiquetada como temporal, cada obligación a la que me habían presionado a apoyar. Ese fue el primer momento en que el verdadero miedo cruzó su rostro sin disfraz. Mi hermana se puso pálida. Mi madre dejó de llorar lo suficiente como para mirarlo buscando rescate, pero él no tenía ninguno preparado. Se fueron en una tormenta de ira, acusaciones y orgullo herido, pero bajo todo eso había terror. Terror real. Y una vez que se fueron, no los persiguió, no se arrepintió de sí misma, no le mandó un mensaje a nadie para suavizar lo que había pasado durante la siguiente semana.
Hice lo que años de miedo me habían impedido hacer. Cancelé cada transferencia pendiente. Me eliminé de 2 obligaciones compartidas en las que mi padre había insistido que eran formalidades temporales. Cambié el acceso a las cuentas, actualicé mis documentos de patrimonio, les notifiqué por escrito que las futuras solicitudes financieras no recibirían respuestas y documenté todo. También me adelanté a la narrativa familiar. Antes de que pudieran decirle a los familiares que me había vuelto inestable o cruel, les dije calmadamente a los parientes lejanos que estaba tomando distancia porque las repetidas violaciones de mis límites financieros habían hecho que la relación fuera insana. Como era de esperar, vino la reacción negativa. Me llamaron fría, manipulada por mi esposo, corrompida por el dinero, demasiado orgullosa, demasiado dura, demasiado occidental, demasiado sensible. Pero los insultos tienen menos poder cuando ya no están ligados al acceso, y pronto la realidad comenzó a llegar para ellos de maneras que las acusaciones no pudieron detener. La segunda renovación de la propiedad se detuvo. Los contratistas dejaron de aparecer cuando los depósitos fallaron. El problema fiscal que mi padre seguía minimizando se volvió urgente. El hogar de mi hermana, que había flotado durante años sobre la confianza y las suposiciones, comenzó a agrietarse por las costuras. En 10 días me envió un mensaje 2 veces, luego 6 veces, luego comenzó a llamar desde números que no reconocía. Dejé que todas las llamadas sonaran. Por primera vez en mi vida adulta, la emergencia de otra persona no fue asignada automáticamente a mí. Ese silencio se sintió desconocido, al principio luego sagrado. 3 semanas después de cortar la relación, supe lo que pasa cuando todo un sistema familiar ha sido construido alrededor de la disposición de una persona para absorber el impacto. Una vez que el amortiguador desaparece, las debilidades ocultas dejan de esconderse. Las deudas no desaparecen, el pánico no se mantiene privado, y las personas que antes hablaban con confianza, de repente, tienen que enfrentar todo el peso de las decisiones que tomaron mientras asumían que otra persona cargaría con las consecuencias. El esposo de mi hermana había asumido más deuda de la que realmente podían manejar porque asumieron que mi dinero postventa eventualmente ayudaría a consolidarla, suavizarla o borrar lo peor antes de que alguien tuviera que pagar el verdadero precio. Sin esa red de seguridad perdieron 2 pagos vinculados al proyecto de renovación que habían expandido demasiado agresivamente. Un prestamista congeló los desembolsos. El contratista presentó un aviso. Su vida pulida y curada comenzó a deshilacharse en público. Sus redes sociales, antes llenas de muestras de cocina filtradas, fotos de escuelas sonrientes, leyendas inspiracionales sobre la lealtad familiar y calma doméstica cuidadosamente organizada, se quedaron en silencio casi de la noche a la mañana. Incluso el silencio se sintió revelador, como si la representación finalmente se hubiera quedado sin iluminación. Mi padre me llamó 2 veces desde números bloqueados. Dejé ambas llamadas en el buzón de voz y las borré sin escuchar. Luego una tía con la que apenas hablaba se puso en contacto para saber cómo estaba, lo que en mi familia generalmente significaba que alguien había enviado un explorador para probar si me estaba ablandando. Me mantuve educada, no di nada a cambio y terminé la llamada antes de que la preocupación se convirtiera en persuasión. Mi madre finalmente envió un mensaje largo tarde en la noche. Dijo que no había estado durmiendo. Ella dijo que la casa se sentía pesada, como si cada habitación llevara tensión. Admitió en lo más cercano a la honestidad que había escuchado de ella en años, que había contado cosas por orgullo y ahora no sabía cómo explicar por qué los planes se estaban desmoronando. Dijo que los familiares comenzaban a hacer preguntas. Dijo que las personas que antes elogiaban la buena suerte de la familia ahora susurraban y podía sentir la vergüenza
asentándose sobre todo como polvo por un momento. Al leerlo, sentí que el viejo dolor se movía en mi pecho. No culpa exactamente, más bien tristeza por la versión de madre que siempre había querido tener, la que habría llegado a mí, no porque las paredes se estuvieran cerrando, sino porque su hija también podría estar sufriendo, la que habría elegido la honestidad antes de que la humillación la obligara a soltarla. Pero incluso ese mensaje, una vez lo leí 2 veces, volvió a inclinarse hacia el mismo patrón de siempre. Terminó con una suave solicitud disfrazada de vulnerabilidad. Escribió que si solo pudiera ayudarlos a atravesar esta temporada inestable, todos podrían calmarse y reconstruir. ¿Reconstituir qué? Me pregunté. ¿Confianza, responsabilidad o el viejo arreglo donde mi agotamiento financiaba su comodidad y mi silencio preservaba su imagen de sí mismos? Reconstituir la misma casa de expectativas, solo con palabras más amables y voces más temblorosas. No respondí. En lugar de eso, seguí construyendo algo diferente con la energía que solía gastar en controlar el daño. Comencé a reunirme nuevamente con fundadores, pero esta vez no como una mujer suplicando por creencias. Regresé como inversora. Me uní a una red de mujeres fundadoras. Mentoreé a 2 emprendedores en etapas tempranas y financié becas para fundadores de familias de bajos ingresos, porque quería que mi dinero creara independencia, no profundizara la manipulación. Quería que abriera puertas, no que me mantuviera atrapada en viejas habitaciones. Mi esposo y yo hicimos un viaje de fin de semana sin que yo pasara la mitad del tiempo atendiendo emergencias familiares disfrazadas de amor. Dormí mejor, me reí más. Comencé a notar cuán tranquila puede sentirse una casa cuando nadie está alcanzándola con demandas. La paz no llegó como una revelación dramática, llegó en silencio en pequeñas permisiones. Café que permaneció caliente porque ninguna crisis interrumpió el desayuno. Noches sin temor cuando mi teléfono se iluminaba. El extraño alivio de darme cuenta de que podía ser generosa sin estar disponible para la explotación. El alivio aún más extraño de saber que ya no tenía que ganar afecto resolviendo problemas que nadie debería haberme entregado en primer lugar. Luego llegó el mensaje que una vez me habría jalado de nuevo al ciclo. Era de mi hermana. No un mensaje casual, un párrafo lo suficientemente largo como para sugerir colapso, lo suficientemente corto como para evitar la responsabilidad completa. Adjunto había una foto de mis padres sentados en su mesa del comedor, rodeados de papeles. Se veían más viejos de lo que los había visto nunca, más pequeños también. Los hombros de mi padre estaban encorvados. El rostro de mi madre parecía desgastado de una manera que me hizo detenerme. Los papeles estaban esparcidos por todas partes, y aunque a través de la pantalla podía ver que esto ya no era teatro. Algo real se había quebrado. El pie de foto decía, esto ha ido demasiado lejos. Papá puede tener que vender la propiedad. Mamá se está derrumbando. Sé que estábamos equivocados. Por favor, reúnte conmigo. Sin demandas. Sin mentiras. Solo una vez. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No porque la culpa hubiera tomado el control como antes lo habría hecho, sino porque finalmente estaba viendo el patrón desde fuera de él. Durante años, mi papel había sido simple. Rescatar primero, sentir después. Resolver primero, llorar después. Transferir el dinero, suavizar el conflicto, cargar con la carga. Y luego decirme a mí misma que el amor debía sentirse caro. Ahora su crisis era real. Sus consecuencias eran reales. Su miedo era real. Tal vez incluso su arrepentimiento era real. Pero el arrepentimiento no es reparación. El pánico no es transformación. Las consecuencias pueden humillar a las personas, pero también pueden simplemente hacerlas desesperadas. La desesperación puede parecer sinceridad cuando eres tú a quien ellos le necesitan algo. Había aprendido esa lección demasiado bien para ignorarla ahora.
Dejé el teléfono y miré a través de la habitación a mi esposo. Él no me dijo qué hacer. Nunca lo había hecho. Eso más que cualquier otra cosa fue lo que aprendí sobre la diferencia entre el amor y el control. El control te acorrala, te presiona y lo llama lealtad. El amor te da espacio para ver con claridad y decidir libremente. El amor no entra apresurado en la habitación trayendo vergüenza, deuda y chantaje emocional, y luego te pide que confundas la rendición con la compasión. Aún no he decidido si lo voy a ver. Tal vez lo haga, tal vez no. Pero esto lo sé con total certeza. Si alguna vez me siento frente a mi familia, nuevamente no será como la hija que paga para mantener viva la paz. No será como la hermana que confunde sacrificio con conexión. No será como la mujer a la que entrenaron para sentirse culpable cada vez que se elegía a sí misma. Si los encuentro nuevamente, lo haré como la mujer que finalmente aprendió que ser necesaria no es lo mismo que ser amada. Y una vez que esa lección se convierte en verdad, dejas de entregar pedazos de ti misma solo porque alguien comparte tu sangre. NTA. Completa, dolorosa e innegablemente NTA. Honestamente, esta historia impactó tanto a la gente porque expone una dinámica familiar que millones de personas viven silenciosamente sin reconocerla por completo. El niño responsable se convierte en infraestructura emocional. No se le ve del todo como una persona. No se le permite fracasar por completo. No se le permite completamente necesitar ayuda. Solo se le permite funcionar. Y la frase que destrozó absolutamente Reddit fue esta: creo que es control con mejores modales. Esa frase es aterradoramente precisa, porque los sistemas familiares manipuladores rara vez parecen abiertamente abusivos desde fuera. Parecen educados, preocupado, práctico, razonable. La culpa viene envuelta en palabras como familia, apoyo, lealtad, sacrificio, responsabilidad. Y honestamente la brillantez del marido de OP es que reconoció inmediatamente algo que OP aún no podía admitir emocionalmente. El amor sobrevive a las molestias. La dependencia a menudo no lo hace. Por eso la prueba de lo perdimos todo funciona tan poderosamente aquí, porque el segundo dinero desapareció. Las prioridades emocionales de todos se revelaron instantáneamente. Fíjate en lo que nadie preguntó. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos ayudarte? ¿Puedes quedarte con nosotros? ¿Qué pasó emocionalmente? En cambio, la familia entró inmediatamente en pánico logístico. Cuentas, planes, impuestos, renovaciones. Compromisos ya adquiridos utilizando el dinero de Her. Y honestamente la frase, la gente ya había hecho planes, podría ser una de las frases más frías que he leído en una de estas historias, porque revela algo aterrador. Ya gastaron emocionalmente dinero que nunca fue suyo, no como esperanza, como se esperaba, y la escena de las carpetas financieras honestamente merece un premio por su precisión emocional. Porque los sistemas manipuladores sobreviven a través de la distorsión de la memoria. Nunca ayudaste tanto. Todos nos apoyamos mutuamente. Estás exagerando. Querías ayudar. La documentación arruina ese juego al instante. Y honestamente el padre diciendo, las familias no llevan la cuenta. Justo después de beneficiarse de años de trabajo de rescate indocumentado, es increíblemente revelador, porque las personas que más se benefician de los límites difusos casi siempre resienten los registros. Los registros crean responsabilidad, y el momento que me destrozó emocionalmente fue este. No habría visto a una hermana en crisis. Ella habría visto un problema sin retorno de la inversión. Esa frase duele increíblemente porque el OP finalmente entiende la aterradora diferencia entre ser amado y ser útil. Y honestamente lo más inteligente que hace el OP en toda la historia es no cortarles el apoyo financiero. Está cambiando su definición interna de amor.
Esa es la verdadera transformación. Porque antes de esto, amor significaba rescatando, absorbiendo, arreglando, pagando, suavizando el conflicto, previniendo el colapso. Después, el amor se convierte en algo radicalmente diferente. Espacio, elección, claridad, cuidado mutuo, libertad sin castigo. Y honestamente, la última línea es extraordinaria. Ser necesario no es lo mismo que ser amado. Eso debería estar enmarcado en una pared en algún lugar, honestamente. 487,3 mil votos a favor, la gente ya había hecho planes, me hizo caer el estómago. Respuesta del OP. Ese fue el momento en que me di cuenta de que habían gastado mi dinero emocionalmente antes de que siquiera lo tocara. 451,8 mil votos a favor. El esposo, reconociendo inmediatamente el sistema familiar, merece un premio. Respuesta del OP. Él vio patrones que yo todavía estaba emocionalmente entrenada para normalizar. 426,1 mil votos a favor. Creo que es control con mejores modales, es una de las mejores descripciones de familias tóxicas que he leído. Respuesta del OP. No entendí completamente la frase hasta después de decirla en voz alta. 398,5 mil votos a favor. El hecho de que nadie te preguntara si necesitabas ayuda después de perderlo, todo lo dice todo. OP. Respuesta. Ese silencio me cambió permanentemente. 362,9 mil votos a favor. Las familias no llevan la cuenta, siempre viene de personas que se benefician más del trabajo indocumentado. OP. Respuesta. Nunca me di cuenta de lo cierto que era eso hasta que imprimí los registros. 331,7 mil votos a favor. Ser necesitado no es lo mismo que ser amado. Respuesta de Lop. Esa realización dolió más que la traición misma. Lo que hace inolvidable esta historia es que expone a la perfección cómo el amor y la obligación pueden enredarse fácilmente dentro de sistemas familiares disfuncionales, especialmente para el niño exitoso, el confiable, el estable, el que siempre lo resuelve. La persona elogiada por ser generosa, madura, sensata, desinteresada. Porque eventualmente esos cumplidos pueden convertirse silenciosamente en cadenas. Y honestamente, por eso la mentira del OP importa tanto. No porque el engaño sea ideal, porque quitar el dinero expuso la arquitectura emocional que subyacía a la dinámica familiar, y lo que reveló fue devastador. Su miedo era financiero primero, emocional segundo. Esa realización cambia a una persona para siempre. Y honestamente, la parte más poderosa de la historia no es el enfrentamiento en sí, es lo que pasa después. El silencio, las transferencias canceladas, las mañanas tranquilas. El café que se mantiene caliente porque nadie llama con otra emergencia. La comprensión de que la generosidad se siente completamente diferente cuando es voluntaria en lugar de extraída. Eso es curativo, no venganza dramática, no crueldad, no es un castigo, libertad de asignación emocional permanente. Y honestamente, el esposo se convierte en una figura tan importante porque nunca le ordena a OP que corte a su familia. Simplemente le da la suficiente seguridad emocional para que vea con claridad. Eso es amor de verdad. Controla tus esquinas y lo llama lealtad. El amor te da espacio para pensar. La frase que más me quedó grabada fue esta: el amor sobrevive a las molestias. La dependencia a menudo no lo hace. Esa frase es devastadoramente cierta.
Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si tu familia solo revelara sus verdaderas prioridades después de creer que lo habías perdido todo, ¿habrías admitido la verdad de la misma manera que lo hizo Olivia? ¿O te habrías quedado callado y desaparecido financieramente sin explicar nada en absoluto? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre sistemas familiares tóxicos, manipulación financiera, límites emocionales y personas que finalmente se dan cuenta de que nunca tuvieron que comprar su lugar dentro de su propia familia, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias tocan muy de cerca a mucha gente.